Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Campus de Matemáticas y en esta ocasión voy a resolver un ejercicio en el que nos piden pasar de forma binómica a forma polar una serie de números complejos que tenéis aquí indicados. Antes de empezar a resolver el ejercicio, voy a haceros un breve recordatorio de cómo pasamos de forma binómica a forma polar cualquier número complejo. Por ejemplo, podéis observar en esta parte de la pizarra un esquema en el que os he dibujado un número complejo cualquiera, identificado por su parte real, que para nosotros sería la componente horizontal que le podríamos asociar al vector que ubica en el plano complejo al número complejo en cuestión. La parte real vendría identificada por lo que en el gráfico está llamado A. La parte real sería el elemento A. Y la B sería la parte imaginaria. Pues bien, el formato polar de cualquier número complejo responde a dar de ese número complejo del cual conocemos la parte real y la parte imaginaria, pues decía, es dar el ángulo que ese vector forma con el eje real positivo y el módulo de ese vector. Por lo tanto, es muy fácil recordar la fórmula que nos permite obtener el módulo, ya que deberíamos aplicar simplemente el teorema de Pitágoras a lo que representaría el triángulo formado por el vector y los catetos que al final, si os dais cuenta, representan en un caso la parte real y en otro caso, el otro cateto sería justamente la parte imaginaria. Bueno, pues el módulo sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y el ángulo, pues para obtenerlo también lo tenemos fácil. Se trata simplemente de obtener el arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. Simplemente hay que recordar fórmulas elementales de trigonometría, por ejemplo, de nuevo fijándonos en el triángulo rectángulo formado por el vector que representa el número complejo y los catetos que se asocian con la parte imaginaria y la parte real. Fijaros que el ángulo que define la forma polar del número complejo tendría como cateto opuesto en el triángulo rectángulo la parte imaginaria y como cateto comprendido la parte real. Por lo tanto, la tangente de este ángulo sería la parte imaginaria, que es B, dividido entre la parte real, que es A, con lo cual el ángulo saldrá de la función inversa arcotangente de B partido entre A. Pues bien, estas son las fórmulas que vamos a tener que aplicar en cada uno de los cuatro casos para obtener la forma polar en cada uno de ellos. Vamos a empezar con el apartado A. En el caso del apartado A, el módulo saldrá de sacar la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que en este caso es raíz de 3, más la parte imaginaria al cuadrado. En este caso la parte imaginaria es el coeficiente 1. Y esto es bastante fácil de ver, que nos va a dar en el interior de la raíz 4. No olvidemos, bueno, pues que en este caso el cuadrado va a cancelar la raíz cuadrada, nos va a quedar como resultado 3, y el resultado de 1 al cuadrado directamente es 1, 3 más 1 nos da 4, y la raíz de 4 es 2. Nos quedamos solo con el signo positivo porque estamos dando el módulo de un vector y eso solamente se entiende desde el punto de vista de valor positivo. Vamos a obtener ahora el ángulo que le corresponde a este número complejo. Para ello aplicaremos la fórmula que hemos visto antes y calcularíamos el arcotangente de la parte imaginaria, que es 1, dividido de la parte real, que es raíz de 3. Este es el resultado de la tangente del ángulo de 30 grados, desde los ángulos fáciles de recordar, pero no solamente el de 30 grados, también el de 210. Es decir, tenemos dos ángulos. Sabéis que la tangente siempre responde a dos ángulos. Cualquiera de las tangentes son válidas para un ángulo y su simétrico,
en referencia a 180 grados, es decir, sumándole 180 grados a 30 nos da 210. En ocasiones hay que restarlo en función de qué ángulo es el que asociemos al ángulo, para estar siempre dentro de la primera vuelta, que va de 0 a 360. Entonces, ahora la gran incógnita a resolver es cuál de estos dos ángulos, 30 o 210, es el que debemos asociar a nuestro número complejo. Para ello tenemos que recurrir a la segunda parte del ejercicio, que es la representación gráfica. Por lo tanto, voy a dibujar los ejes sobre los que representaremos este número complejo. Tendríamos por un lado el eje real y el eje imaginario. Aquí el eje real. Aquí el eje imaginario. Y el módulo sabemos que es 2, por lo tanto, si ubicáramos una circunferencia de radio 2, por ejemplo, esta, aquí tendríamos el número 2, aquí, esto sería el número 2, este sería el 2i, este sería el menos 2, y este de aquí abajo el menos 2i. Os he dibujado también la circunferencia para que podamos ubicar bien el número complejo. Por lo tanto, vamos a ubicar el número complejo y en nuestro caso, como se corresponde al ángulo que represente un número complejo con parte real y parte imaginaria positiva, nuestro vector va a ser el correspondiente a los 30 grados. Fijaros que tendríamos como simétrico, lo voy a poner con trazo discontinuo, el de 210 grados. Ambos ángulos tienen tangente 1 partido por raíz de 3, pero para nuestro número complejo el que vamos a descartar es el de 210 grados, porque ese sería el número complejo que tuviera parte real, parte imaginaria negativa y también parte real negativa, que daría como resultado tangente 1 partido por raíz de 3, porque los dos negativos al multiplicarse nos dieran como resultado esa tangente. Pero como nuestro caso es el de parte real positiva y parte imaginaria positiva, el ángulo válido para nuestro número complejo es el de 30 grados. Por lo tanto, si lo tuviéramos que dibujar, nuestro número complejo, y ubicarlo, sería este que acabo de dibujaros aquí. Por lo tanto, voy a hacer otra cosa, que es voy a borrar la cifra esta de 30 grados y voy a sustituirla por lo que sería la representación de nuestro número complejo, que sería el raíz de 3 más i, equivalente a un número complejo escrito en forma polar de módulo 2 y ángulo 30 grados. Bien, vamos al apartado B. Tendremos que hacer los mismos cálculos, pero creo que podéis intuir que el módulo nos va a dar lo mismo. Fijaros, estamos ante una situación en la que ahora la parte real sigue siendo raíz de 3, la parte imaginaria raíz de 3, la parte imaginaria ahora es menos 1, pero eso elevándolo al cuadrado no nos va a dar un resultado distinto. Por lo tanto, estamos ante raíz de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Ya, como os decía, pues nos va a dar exactamente lo mismo, 2. El ángulo. Estamos ahora ante el cálculo del arcotangente de la parte imaginaria, que es menos 1, entre la parte real, que es 3, y aquí estamos ante, de nuevo, dos posibles ángulos que responden a esa tangente, que serían el de 330, y ahora su simétrico, lo que no haremos es sumar 180, porque nos iríamos más allá de la primera vuelta. Ahora vamos a restarle 180, y entonces nos va a dar 150. Siempre tenemos dos ángulos para una misma tangente.
el que recordemos en base a las razones trigonométricas más típicas, y luego su simétrico respecto a los 180 grados que sumamos o restamos para mantenernos en la primera vuelta. De nuevo vamos a hacer el gráfico para poder discernir cuál de los dos es el correcto, el que nos serviría para representar la forma polar de nuestro número complejo. Entonces vamos a dibujar los ejes, real e imaginario. Por adelantar no voy a dibujar la circunferencia, ya sabemos que el módulo va a ser 2. Y fijaros que ahora la componente que es positiva sigue siendo... a ver, que esto al no haberme quitado... Ahora, decía que la componente positiva sigue siendo la parte real, pero ahora la parte imaginaria es negativa. Por lo tanto, nuestro vector ahora habría que dibujarlo así. Fijaros en diferencia al anterior, que ahora la componente imaginaria apunta hacia la parte negativa del eje imaginario. Por lo tanto, bueno, pues este sería nuestro vector, el raíz de 3 menos i, y como podéis observar, se corresponde con el ángulo de 330 grados. El de 330 grados. Y su simétrico sería el que podríamos dibujar en trazo discontinuo. Este sería pues para el ángulo de 150 grados. Pero en nuestro caso es este, el raíz de 3 menos i. Vamos al apartado C, que además va a estar muy relacionado con este. Ya vais a ver enseguida el por qué os he elegido para este ejercicio estos 4 números complejos. Fijaros, el apartado C. El módulo, pues bueno, va a ser el mismo que en el apartado B y en el apartado A. Porque fijaros que ahora estamos elevando al cuadrado números que solamente difieren de los que hemos estado calculando en los dos anteriores casos en referencia al signo. Por lo tanto, el módulo es 2. Vamos a confirmarlo porque lo estoy haciendo de... Sí, ¿veis? Fijaros, menos raíz de 3 más i. Por lo tanto, elevaremos al cuadrado menos raíz de 3. El cuadrado va a absorber este negativo y la parte imaginaria es 1. Por lo tanto, el módulo es 2. El argumento, el ángulo de este número complejo va a ser el arcotangente de, en este caso, 1 partido por menos raíz de 3. Pero fijaros que si comparamos este cálculo con el que hemos hecho en el apartado B, en definitiva estamos ante el mismo cálculo, porque el negativo de esta fracción me da igual verlo en el numerador que en el denominador. El resultado al final es el mismo valor negativo. Por lo tanto, llegamos a los dos mismos ángulos. ¿Cuál es la diferencia que tenemos ahora en este caso respecto al del apartado B? Pues que las componentes están cambiadas en signo. Ahora nuestra respuesta para pasarlo a forma polar va a ser justamente la que hemos descartado en el apartado B. Los 150 grados va a ser el ángulo que nos va a permitir crear la forma polar. Por lo tanto, vamos a dibujar... A ver, me ha cambiado el color porque no había desactivado la línea. Bien, vamos a dibujar ahora el vector. Ahora, apuntando según el ángulo de 150 grados, porque es el que se corresponde, como os decía, con la parte imaginaria positiva, pero la real, esta es la imaginaria, sería la parte positiva, 1 por i, pero la real sería menos raíz de 3. Y este vector es el que para nosotros se correspondería con el ángulo de 150 grados, y en este caso nuestro número complejo sería escrito mediante el módulo 2 y el ángulo 150 grados, o su equivalente en radianes. El que quedaría descartado sería, en este caso, el que os estoy dibujando aquí en trazo discontinuo, que sería el de 330, que es el que hemos asociado como respuesta en el apartado anterior. Aquí habíamos descartado, insisto, el 150, pues aquí hemos descartado el 330. Vamos al apartado D, que uno ya puede empezar a sospechar que va a ser el caso relacionado con el
apartado A. En el apartado D, el módulo de nuevo va a dar 2. En definitiva, estamos elevando al cuadrado menos raíz de 3 y también menos 1, por lo tanto, resultado final, raíz cuadrada de 4, 2 como módulo. Argumento o ángulo, el arco tangente. De la parte imaginaria, que es negativa, dividido entre la parte real, que también es negativa, pero llegamos justamente al mismo cálculo que teníamos que hacer en el apartado A, porque en definitiva el cociente de dos números negativos nos va a dar el mismo resultado a nivel de cociente que el de los dos números positivos. En definitiva, menos por menos es más, y este resultado a nivel de ángulos nos vuelve a plantear tener que elegir entre el de 30 grados y el de 210. Pero ahora, a diferencia de lo que nos encontramos en el apartado A, el que vamos a descartar es el de 30 grados, porque el de 30 grados, fijaros que en el apartado A fue el que tuvimos que elegir, es el que elegimos como válido, debido a que la parte real era positiva, la de nuestro número complejo, y la parte imaginaria también era positiva. Ambas fueron positivas en nuestro cálculo, por lo tanto descartábamos el de 210. Ahora va a ser al revés. Ahora, si representamos en ejes, voy a cambiar al color gris, que prefiero hacer los ejes siempre de forma atenuada en color. Dibujamos aquí el eje real, el horizontal, y el imaginario, el vertical, y ahora vamos a ubicar el vector que se correspondería con una parte real negativa y una parte imaginaria positiva, y sería este de aquí. Entonces, como podéis apreciar, ahora nuestra respuesta obviamente es la de 210 a efectos del ángulo. Nuestro número complejo menos raíz de 3 menos i, pasado a forma polar, sería módulo 2, ángulo 210 grados, y el que hemos descartado podéis apreciar que es el que aquí os dibujo en trazo discontinuo, que hubiera sido el ángulo de 30 grados. Lo hemos descartado porque, insisto, nuestro número complejo tiene parte real negativa, la tenemos aquí, menos raíz de 3, pero la parte imaginaria también es negativa, menos i. En nuestro caso del apartado A, como os podía indicar antes, esta era la parte imaginaria positiva y esta era la parte real positiva. Y bien, pues hasta aquí el vídeo en el que os he representado y os he calculado la forma polar de 4 números complejos que venían dados en forma binómica. En el próximo vídeo os quiero plantear 4 situaciones más para pasar de forma binómica a forma polar, pero con casuísticas en las que o bien nos falta la parte real o bien nos falta la parte imaginaria, y se generan las diferentes combinaciones posibles en cuanto a signos. Si os ha sido útil, si os consideráis interesante, darle a me gusta del vídeo, y os podéis suscribir al canal para estar al corriente de las novedades. Hasta el próximo vídeo.